Hola, hola, amigas, amigos de nuestra comuna. Eh, Supongo que compartirán conmigo, aunque sea pues como una referencia geográfica distante, una preocupación muy humana de si todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, entre el conflicto entre Israel, iniciado por Israel, la respuesta de Irán y el intercambio que han tenido en los últimos días de misiles en donde pues atacan complejos industriales, pero de repente también atacan conjuntos residenciales, como dijeron los israelitas, porque ahí en esos edificios vivían objetivos militares que eran generales con sus familias, cual me parece poco moral, pero bueno, la guerra, se supone que hay una ley internacional, ¿no? La Convención de Ginebra estableció ciertos principios éticos que dentro del conflicto bélico entre dos potencias debe haber un cierto comportamiento de respeto a la vida civil. Pero bueno, esto puede, como se dice, escalar y convertirse en una tragedia mundial. Yo espero que no, yo espero que no, deseo que no, pero si tomamos en cuenta eh, algunos antecedentes de cómo han empezado las dos grandes conflagraciones mundiales que fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda, porque las otras han sido guerras regionales, digamos. Pero la Primera Guerra Mundial, el asesinato de Francisco Fernando, el heredero al imperio austrohúngaro, allá en Sarajevo, en compañía de su esposa, en un carro descubierto, en un paseo por la ciudad, se le aparece, se le aparece un tipo y pum, 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 los dispara y los mata. Eso fue en Sarajevo, Serbia. Los austriacos de inmediato dijeron, vamos a declarar la guerra a Serbia. Y bueno, Serbia se sintió apoyada por los rusos y los rusos a su vez se sintieron apoyados por los franceses y los ingleses y los austriacos se voltearon a que los apoyaran los alemanes y cuando menos se dieron cuenta ya estaba el desmadre. La Segunda Guerra Mundial, el estado de expansionista del régimen nazi, que recupera Alsacia-Lorena y luego anexiona Austria y luego se va contra las Sudetes en Checoslovaquia. Finalmente querían el corredor del Danzig para poder llegar al Mar del Norte y entonces pues ahí se le atravesaba Polonia, pues vamos a invadir a Polonia. Y bueno, cuando eso pasa, los ingleses, los franceses dijeron nosotros vamos a apoyar a Polonia y estamos en contra tuya, junto con la Unión Soviética. O sea que, por un lado los ingleses, los franceses y por el otro lado los rusos soviéticos forman un cuerpo de aliados en contra de los alemanes. Los alemanes forman sus alianzas, juntan a los húngaros, a los rumanos, a los yugoslavos y a otros países que estaban por ahí, a los italianos y finalmente también a los japoneses. Y se armó el otro. Aquí, ¿qué podría pasar en ese tipo de posibilidades? Rusia está muy implicada con Irán, se han apoyado históricamente. Turquía, que pertenece a la OTAN, pero que no está de acuerdo con muchas de las cosas de la OTAN, estaría más asociada con Irán. Y junto con Irán, a pesar del conflicto histórico y de la guerra que hubo allá por los 80s del siglo pasado, con Irak. Y están ahí otros países, Yemen, Líbano,
este, bueno, no sé, pues, son muchos países los que están ahí, ¿no? Y todos ellos estarían en esta, digamos, alianza a la cual habría que sumar, y cuidado, a China, aguas. Y del otro lado está la OTAN y Estados Unidos, que el bravucón de Trump hizo una declaración, porque no tiene filtro en la boca este señor, y dijo que no quiere que Irán tenga armas nucleares. ¿Por qué? Porque no debe tener armas nucleares. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y que sabemos dónde está ahí el Khomeini, que es el líder de la nación iraní. Es un blanco fácil. Está hablando de convocar un asesinato este hombre. ¿Qué es eso? Eso está mal. Pero bueno, él encendió el fuego. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué tanto pleito hay con Irán? Pues irán ustedes a saber por qué. Verán ustedes, miren. Según el repaso de mis libros de historia de la secundaria, Irán fue el antiguo imperio persa. Uno de los imperios tan importantes, ya lo dije la otra vez, como el egipcio, como el romano, como el griego, que tenía otra dimensión, pero finalmente tuvo una expansión que encabezó Alejandro Magno. Y ese Alejandro Magno, pues va a tener un conflicto que va a ser el final del imperio persa, que duró desde el siglo 7 antes de Cristo. O sea, son imperios ancestrales, civilizaciones ancestrales. Persia es una de las ciudades más hermosas del mundo y uno de los imperios más importantes en cultura, en ciencias, en astronomía, en desarrollo urbano, digamos. No. Pero bueno, así ha pasado y ha habido muchos problemas en la historia interna. Muchos pleitos entre una dinastía y la otra dinastía, una familia por acá. Igual que en todo el mundo, siempre se pelean a él por sentarse en el trono. Pero bueno, ya en el siglo XX, al término de la Primera Guerra Mundial, pues ya Persia, que todavía se sigue considerando Persia, aunque ahora ya le dicen Irán, y la capital es Teherán. En 1925 se determina como el inicio de una monarquía con un señor Reza Pahlavi, que gobierna de 1925 hasta 1941, que le hereda el trono a su hijo Muhammad Reza Pahlavi. Ese anduvo por acá en México cuando en los 79, ahorita llego a ese punto, ese anduvo por acá buscando asilo más bien, asilo donde podía esconderse, porque ha dejado ahí. Bueno, entonces se instaura esta monarquía era una monarquía parlamentaria y constitucional, pero siendo el Shah de Persia, pues era así como pues, el mero jefe. Soy el mero jefe. Y entonces pues, se impone una serie de condiciones a la sociedad. Pues prácticamente le toca a él vivir los años del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí es parte de uno de los grandes atractivos para la geopolítica de lo que es ahora Irán. Los recursos naturales, el petróleo, el gas, lo que ahora llaman las tierras raras, las posibilidades de minerales importantes para el desarrollo tecnológico y científico. Y entonces en ese
aparece un primer ministro, que el primer ministro se votaba y se elegía democráticamente, y resultó que fue un señor, aquí lo anoté, Mohammad Mossadegh, que resultó ser un hombre nacionalista que propone la nacionalización de los recursos naturales de toda Persia. En 2 años lo derrocaron. ¿Quién? Un golpe de Estado provocado, patrocinado, financiado y dirigido por la CIA y por el M16, que sería el equivalente inglés. ¿Por qué? Por el petróleo. Y entonces, bueno, pues, vénganos para acá, háganos, Señor, tu voluntad y vámonos a explotar el petróleo y el gas, esas dos naciones, Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, pues eran esas injusticias, el Shah viviendo en la opulencia y el pueblo explotado, y el beneficio del petróleo, la renta del petróleo, en manos de las oligarquías transnacionales. En el 79 se arman los catorrazos y viene una revolución. Esa revolución derroca a Mohammad Reza Pahlavi, que era el que estaba ahí como el Shah. Sale en busca de asilo y va a venir a dar a México, porque en ningún lado lo quieren. Y en México no sé por qué razón fue a dar a Cuernavaca un tiempo. Ya no, de esto es un dato que ahí lo recuerdo, pero no me queda con mucha precisión. Pero entonces se crea la República Islámica de Irán, y en ese momento entra una visión nacionalista, pero teocrática. Y entonces es una visión diferente de país, de organización social, de contrato social, de la manera de la enseñanza, de las ciencias, de todo. Y entonces ellos pues siguieron controlando el petróleo, ya nacionalizado otra vez. Ahí está el problema. Porque a Israel, recordarán que les comenté que a Israel le dieron un cachito. Ese cachito pues no es lo suficientemente grande para las ambiciones de los sionistas. Y entonces ocurre que se dan cuenta que en toda esa zona están los grandes recursos de petróleo. La OPEP está ahí en el mundo árabe. La organización de petróleo y exportadores de petróleo, productores y exportadores de petróleo. Básicamente son las naciones árabes, porque ahí están asentados los grandes recursos petroleros. E Irán está en esos. Y entonces la intención ahorita es que pudieran derrocar a la República Islámica, volver a instaurar una especie de república democrática de naturaleza liberal, para volver a tener el control de toda la riqueza que tiene Irán en su tierra, en sus recursos naturales. Y por eso el encono, y por eso la ambición, y por eso el riesgo. Esperemos que no pase eso, porque si esto sigue, y como ya dijo, como se dice, se vislumbra, yo no sé, que Estados Unidos puede participar, Rusia y China no se van a quedar con las manos cruzadas, ¿eh? Porque ellos también saben que ahí, en esa zona del Medio Oriente, hay mucha riqueza. Bueno, a ver qué pasa. Esperemos que las cosas se calmen. Yo escribí ayer, ¿no?, que el pirómano de Trump
ahora quiere ser el bombero, pero no, yo creo que él en realidad sí le interesa terminar con el régimen de la República Islámica, porque eso es un obstáculo para las ambiciones de Israel y de Estados Unidos. Y entonces van a tratar de acabarlo. Eso es muy serio para todo el mundo. Estemos atentos, amigos. Y bueno, me he seguido guardando un vídeo para hablar de nuestro muy digno próximo presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia. A ver si mañana. Bueno, por lo pronto, se cuidan, compartan, bueno, den like, compartan, suscríbanse y lo que sigue. Se cuidan y se portan bien, por favor, ¿eh?